Hola, ¿se me oye bien? Vale, guay. Aviso, mi ordenador va a explotar por el streaming y, y no son las mejores eh, circunstancias, pero bueno, es que tengo el Mac, que se supone que es la hostia, pero con el Streamlabs el OBS, el programa que se utiliza para hacer el streaming, me lo revienta y están ya todos los ventiladores ahí puestos a saco. Sí, son excositas, Diana. No, coño, lo digo por si veis que va como lenta la imagen o lo que sea, es por eso. A ver, bueno, va decente. Em, vale, pues va a ser ligero, yo creo que media hora o así aproximadamente. Y vamos a hablar de Storybook. Storybook, básicamente, para quien no lo conozca o lo haya oído, pero no sabe muy bien de qué va, yo lo definiría como si fuera un catálogo de componentes, pero es que además de servir de catálogo, que es algo muy útil para compartir con equipos o cuando haces algo de open source, una librería de componentes o algo así, por ejemplo, además de eso, que ya está muy bien, te permite desarrollar un componente de manera aislada. Es decir, si nosotros queremos hacer, yo qué sé, el típico carrusel, ¿no? Pues en vez de empezar a desarrollarlo dentro de nuestra aplicación que estemos trabajando en ella, pues lo podemos hacer directamente desde Storybook y esto hace que no nos afecte ciertas dependencias que podamos tener en la aplicación, como sea algún CSS que tengamos a nivel global o cosas así. Y de eso va el Storybook. ¿Qué vamos a ver? Además de, bueno, de todo lo que rodea Storybook, ya sean add-ons, cómo escribir historias, que básicamente es de lo que se trata Storybook, pues vamos a ver todo esto. Vamos a ver cómo meter Storybook en una aplicación de React, a pesar de que aquí lo vamos a ver con React, Storybook da soporte a Angular y a Vue y alguno más, pero no sé cuál, no sé si es Svelte o no sé cuál en concreto, ¿vale? Em, después vamos a ver cómo configurar Storybook, que es muy sencillo. Tampoco nos vamos a meter en mucha faena, pero lo básico. Vamos a ver cómo se escribe una historia, cómo desde Storybook poder modificar los componentes pasándole ciertas props, que lo veremos, los controls, que es una cosa que, que sacaron pues en la última versión de Storybook y que sustituía a otro add-on que había anteriormente. Luego vamos a ver un add-on que está muy guay, que es el de Viewport, otro de accesibilidad, que no sé si está Ramón por allí, por aquí, pero seguro que, que le gusta. Sí, Diana, se queda grabado. Lo que no sé es si se queda para siempre. Creo que sí. Vale, luego integración con Chromatic, que luego veremos qué es, pero es una plataforma muy chula y yo creo que os va a molar a los que no lo conozcáis. Después de esto, pues cómo generar los estáticos de Storybook, es decir, ahora mismo lo podemos tener corriendo en local, pero si lo quisiésemos desplegar pues en, yo que sé, en AWS, pues tener esos estáticos para poder subirlos. También he puesto pues un poco de cómo dockerizar el Storybook, eh, pues por si hay gente que trabaja con Docker y demás o hay gente que tiene interés en aprender Docker y por lo menos saber algo simple como que es generar los estáticos, cogerlos y meterlos dentro del contenedor y desplegarlo donde sea, ¿no? O tener una imagen para desplegarla donde sea. Y también cómo integrar esto con Netlify, que, bueno, también es muy sencillote y Netlify es una plataforma que básicamente te hace un poco de continuous deployment. Tú haces un push, por ejemplo, a tu repositorio, él está escuchando esos eventos
y le dices el comando que tiene que ejecutar, dónde se quedan los estáticos y él te lo despliega y es gratuito Netlify, esa parte en concreto. Después luego pues tienen sus cosillas que ya son de pago. Entonces, bueno, empecemos. Yo me llamo Sergio Zamarro bueno, trabajo en BBVA Next y también doy el curso de en ficticia de React, que por cierto empieza uno en enero y os podéis apuntar. Luego al final de la charla pues os enseño qué temario será y demás por si tenéis interés. Os he dejado ahí mi Twitter, que es @zamarrowski. Todo este tema de el repositorio que tengo y todo lo que tengo montado, ahora mismo está hecho un desastre porque, bueno, ya está hecho un desastre y lo tengo como repo privado, pero lo arreglaré y lo publicaré. Y cuando lo publique, pues os aviso por Twitter, así que quien me quiera seguir para estar al tanto, pues ahí está mi Twitter, ¿vale? En BBVA, ¿qué hago? Pues en BBVA llevo 4 años y medio y trabajo en el área de seguridad, desarrollando un proyecto que se llama Quimera y básicamente nos dedicamos a hacer análisis de vulnerabilidades en imágenes de Docker, análisis de código estático y encontrar secretos en repositorios, ¿vale? Y nada, pues ahí es un producto que es para el banco y ahí llevo 4 años y medio y súper bien. Y nada más, es eso yo, tampoco voy a dar más la chapa conmigo. Vale, al lío. ¿Cómo empiezo con Storybook, no? Pues bueno, si tenemos en este caso voy a cubrir la parte de cómo meter Storybook en una aplicación que se ha inicializado con Create App, ¿vale? Es muy fácil de instalar. Básicamente hay una CLI de Storybook que podemos usar. Entonces, si ejecutamos npx sb init, él ya se encarga de ver. Él detecta solo que el proyecto en el que está hecho en React y está con React App y no nos va a pedir nada más, ¿vale? Después de esto, creo, recordar que no te pide nada más. Después de esto, con ejecutar npm run storybook, pues ya nos levantaría el storybook y nos vendría con varias historias por defecto y, 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 pues nada, para poder trastear y demás. ¿Cómo funciona, cómo se integra con otros frameworks? No lo sé, pero yo entiendo que la CLI de Storybook pues también lo detectará o te pedirá ciertas cosas para saber por dónde tirar o dónde tiene que dejar sus archivos, ¿vale? Y ya está, no habría que hacer nada más, es muy simple, ¿vale? El tema de configuración, pues hay un archivo que está dentro de la carpeta, bueno, cuando hacemos npx sbinit, nos crea una carpeta en la raíz que se llama .storybook, ¿vale? Ahí tenemos un fichero que se llama main.js. En él nos encontramos pues un archivo parecido al que estáis viendo. Estas dos líneas vienen, ¿vale? Lo único que yo he metido aquí otra porque por cómo organizo los componentes, ¿vale? Imaginaos que tengo pues el- el componente carrusel, ¿no? Que hemos mencionado antes. Pues yo crearía una carpeta que se llamaría carrusel, dentro pues un index.js donde estaría el código de React y al lado tendría el stories.js. No pondría carrusel.stories.js, ¿no? Porque, no sé, al final si estás dentro de esa carpeta me parece un poco redundante, ¿no? Y por eso he metido esa línea, que básicamente, ¿qué hace esto? Pues esto le dice a Storybook dónde tiene que ir a buscar las historias, ¿vale? Y ya está. Es una expresión regular y puedes meter todas las que tú quieras por si tienes distintas. Después en la parte de abajo tenemos una cosa que se llama add-ons. Estos add-ons hay un montón de ellos, ¿vale? Vamos a ver varios. Hay algunos que ya nos vienen por defecto en Storybook y hay otros que no. Es una pasada la cantidad de add-ons que hay y lo que se le ocurre a la gente. Entonces, pues en la página web de Storybook hay una sección de add-ons en el header y ahí pues están los más populares y luego podéis buscar los que sean. ¿Puedes hacer un poquito más grande las imágenes, porfa? Pues sí, yo creo que sí.
¿Ahí bien? Vale. Bien, pues sigamos. Ahora me lo vas a romper todo, Diana. Vale. Entonces, un ejemplo de una story. Pues si os estoy intentando estar atento del chat, pero bueno. Vale, un ejemplo de una story. Pues aquí en la primera imagen que veis, es como, pues cómo lo organizaría yo, ¿no? Que no digo que sea la mejor forma, ¿no? Seguramente haya otras y al final pues es lo mismo de siempre, ¿no? El acuerdo que tengáis en el equipo y demás. Pero bueno, esta es una forma de ellas, ¿no? Tendría el archivo del componente avatar y el stories.js donde escribiría la historia. Em, Vale, y debajo tenemos el cómo escribiríamos una historia, que esto lo renderizaría después Storybook y nos lo enseñaría, ¿vale? Que ahora veremos cómo queda. Básicamente nos estamos importando ese componente. Este título luego os enseño para qué es, pero básicamente es para que te cree un encabezado y debajo de ese encabezado que sería components, pues te pondría el avatar y la historia, ¿vale? Y después tenemos varias cosas. Tenemos argumentos que se le pueden pasar al componente y se le puede decir de qué tipo es, ¿no? En este caso, ese argumento es de tipo texto. Luego veremos para qué son los controles, ¿vale? Después, simplemente esto que veis aquí, esto es muy común hacerlo cuando tienes varias historias y no quieres estar pasándole a todas las historias los argumentos uno por uno. Entonces, lo que puedes hacer es crearte un componente que reciba los argumentos y renderice todos los argumentos que se le pasan eh, a ese componente, al avatar, poniendo las llaves y los tres puntitos haciendo un split de, de los argumentos. Y por último, aquí exportaríamos el componente y en Storybook nos aparecería Avatar with Image, ¿vale? Y ya está. Esto último que veis aquí son digamos que son como si fueran las props por defecto que va a recibir el componente, ¿vale? En este caso, pues he cogido la imagen de perfil de Twitter, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, Storybook lo va a detectar solo y nos lo va a añadir, ¿vale? Y esto quedaría así. El avatar es este que veis y tiene una cosa muy guay que Storybook, que son los controles, ¿vale? Si desplegamos este menú de la derecha, bueno, hay atajos de teclado y demás, ahora está en full screen, pero bueno, con la A, por ejemplo, abres este panel y aquí puedes editar ciertas cosas. Bueno, lo que tú le hayas definido, ¿vale? Por ejemplo, puedes cambiarle la altura y todo esto lo vas cambiando en directo. Esto está súper guay pues, para probar cómo se comporta un componente en vivo, ¿no? Y por si nos vale o no nos vale y demás. Entonces, dependiendo de lo que nosotros nos hayamos currado las stories, va a depender de lo mucho que nosotros podamos modificarlo en el Storybook, ¿vale? Podríamos cambiar el src y ponerle otra imagen y se actualizaría solo. Esto que estamos aquí es ya dentro de Storybook, ¿vale? Lo que pasa es que he creado todas las slides dentro de Storybook como si fueran stories y para poder enseñaroslo así todo, no tener que estar cambiando pues yo qué sé, slide.com al Storybook y demás. Entonces aquí ya lo tengo todo y encima podemos ir cambiando cosas, ¿vale? Entonces todos los componentes o todas las cosas que han ido apareciendo en las slides son componentes que he creado, ¿vale? Aquí están todos esos componentes y aquí ya están las slides, ¿vale? Luego al final os enseñaré, pues está publicado esto y os enseñaré dónde está por si lo queréis ver y demás. Y el cómo lo he hecho, pues ya os digo, está en un repo privado, lo intentaré poner decente y lo pondré por Twitter, ¿vale? Entonces, vale, estos son los controles
Y esto es debido a que nosotros en la historia le hemos dicho que tiene unos argumentos que son el SRC, la altura y el ancho. Y por eso podemos modificar esto, ¿vale? Y a su vez ese componente en sí ya hace todo su trabajo, ¿no? Por debajo. Entonces, si continuamos, hay una cosa que metieron nueva en la última versión que se llaman controls, ¿vale? Esto sustituía a un addon que había antes que se llama Nox y lo guay que tiene esto es que nos autodocumenta el componente, ¿vale? Después, cuando terminemos, os enseño cómo lo autodocumenta. Pero básicamente nosotros al decirle eh, pues qué argumentos tiene o qué controles tiene, pues él ya sabe que, vale, tiene este componente, va a aceptar un color, va a aceptar me lo invento, un alto, un ancho, si está en cursiva, si no está en cursiva, ¿no? Y, por ejemplo, el texto de aquí, pues es un componente. Entonces, si volvemos a abrir el panel derecho, aparecen todos los controles que tenemos definidos. He intentado poner, creo que de casi todos los tipos que hay, que en este caso pues hay un color picker, hay un select donde podemos elegir pues el tamaño del texto que nosotros queremos ver y podemos cambiar el color y se va cambiando todo en directo, ¿vale? Hay también controles, pues esto de rango, ¿no? Y también booleanos, ¿no? Si es true o si es false, pues se pone en italic o no. Y guay, entonces depende de cómo nosotros escribamos las historias, pues podremos hacer esto o no, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues de esta forma, al final, cuando estás escribiendo una historia y la estás exportando, tú puedes poner los tipos de argumento que tiene. En este caso, para el texto anterior que hemos visto, pues diríamos, vale, tiene un size y como sé que solo hay 3 tamaños, ¿no? Esto es un poco didáctico, ¿no? Tampoco es que sería muy útil tener esto en la vida real, pero bueno, para tener varios tipos de control. Pues le digo que es un select y le paso las opciones, en este caso M, L y XL. El color, pues solo con ponerle que el control es de tipo color, ya te pinta el color picker que hemos visto antes. En negrita, pues he puesto que sea de 0 a 900 con cada paso en 100, o sea, de 100 en 100 y que esté en cursiva o no, pues he dicho que sea un booleano y listo. Entonces, como hemos declarado todo esto, si volvemos aquí, pues podemos hacer todo este tipo de cosas, ¿vale? El modificar el componente a nuestro gusto. Y se hace de esta forma, ¿vale? No es muy complicado. Vale. Hay, hay otra cosa bueno, ya nos metemos en la parte de los add-ons y aquí hay muchos, era lo que os contaba. Pero bueno, he intentado coger dos, creo recordar. Y bueno, hay uno que cuentan como add-on, pero yo no lo contaría como ello. Pero bueno, que lo vamos a ver, que es la parte de Chromatic. Vale, ¿de qué va esto? Pues imaginaos que queremos ver cómo se comporta un componente pues, en varias pantallas, ¿no? Como puede ser un móvil o puede ser una tablet o demás. Pues aquí lo que he hecho pues, es un grid y nada, que cuando llegue a cierto tamaño mínimo, pues ya se ponga uno encima de otro. Entonces, si estamos en el ordenador, ¿esto cómo lo podríamos probar? Vale, podríamos abrir las Developer Tools y nosotros achicar la pantalla directamente, ¿no? Pero bueno, tiene uno aquí que si nosotros pinchamos y le damos, por ejemplo, en Small Mobile, pues ya vemos que el componente se está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Que es ponerse uno encima de otro. Y lo podemos ir cambiando, pues en un móvil grande o en una tablet, ¿no? O dejarlo como está, ¿vale? Entonces, esto está muy guay, pues sencillamente para eso, para que cuando hacemos un componente y se supone que tiene que ser responsive, para probarlo ahí mismo, por ejemplo, dentro del Storybook. Y guay. Vale, hay otro que es un add-on de accesibilidad, ¿vale? Aquí estamos viendo que hay un botón rojo con unas letras en marrón, creo. Y,
Y esto, bueno, rompería pues una regla de accesibilidad que es la de que haya un contraste suficiente entre los colores, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos instalado este add-on que no viene por defecto, ¿vale? Pero muy fácil de instalar, básicamente pues haríamos yarmouth o npm install y el nombre de la librería, ¿vale? Y lo único que tendríamos que hacer es, si os acordáis del fichero del que hablamos al inicio, que estaba dentro de la carpeta .storybook, pues tenía una parte de add-ons donde había 3 ya metidos. Pues simplemente tenemos que meterlo ahí y a funcionar, ¿vale? ¿Cómo funciona este add-on? Vale, pues si nosotros nos vamos si lo tenemos instalado, nos aparecerá aquí una pestaña que pone Accessibility. Si pinchamos en ella, nos va a decir pues las reglas que no estamos cumpliendo y las que sí, ¿vale? Entonces, aquí nos dice que el contraste no es bueno, ¿no? Porque al final se lee bastante mal. Es un fondo rojo y las letras en marrón pues se ven mal. Vale, si lo solucionásemos, cogemos aquí el color del button, lo ponemos en blanco, por ejemplo, y nos vamos a Accessibility otra vez. Esto debería de haber pasado, ¿ves? Ya no estamos incumpliendo ninguna regla de accesibilidad. Hay, hay más. Y bueno, está guay, ¿no? Tener algo que nos chive un poco esto y nos lo haga, entre comillas, de gratis. Así que eso, si buscáis Accessibility Add-on Storybook, el primer resultado será bueno seguro. Vale, ahora nos metemos en la parte de Chromatic. Esto en Storybook lo califican como add-on, pero realmente esto es una CLI. Chromatic, ¿de qué nos sirve? Pues imaginaos pues que tenemos nuestra librería de componentes, ¿no? Y nosotros pues hacemos un cambio, ¿no? En un componente nuestro y nada, lo puseamos y bueno, nuestro compañero, lo suyo sería que nos lo revisase en un pull request y demás. Pero bueno, hay cambios que hay veces que son visuales y que igual a nivel de código está bien, pero a nivel visual no tanto, ¿no? Entonces Chromatic lo que hace es, te genera el storybook en tu local, te lo sube a su plataforma. Ellos sacan unos snapshots del componente y luego te muestran la diferencia que hay entre el componente como estaba y el componente como está ahora. Y tú lo ves los cambios que ha habido visuales. Entonces, tendrías que aprobar los cambios. Lo suyo de esto es que tengamos enganchado Chromatic con GitHub o con el gestor de código que nosotros usemos, ya sea Bitbucket o GitLab. Pero con GitHub es muy fácil, ¿vale? Supongo que con los demás también, igual va a través de Webhook o no lo sé. Pero bueno, con GitHub es muy fácil. De tal forma que si hay un cambio visual que Chromatic ha detectado en el pull request, nos diga, oye, que no, que primero revisa los cambios visuales que hay en Chromatic y una vez que los apruebes, pues ya podrás mergear el pool. ¿Vale? Y ya está. Vamos a ver esto con cómo funciona, ¿vale? Me va el ordenador a pedales, pero bueno. Vale, si abro el Visual Studio Code y, por ejemplo, en la slide en la mía, pues aquí, por ejemplo, le quito el segundo apellido y, y aquí, bueno, me va fatal esto. Hago npm run chromatic, ¿vale? Tengo aquí un script en el package.json. Si es que tarda hasta en abrir el package.json. Vale. Pues aquí tengo un token que ya está, ¿vale? Que no vale para nada porque no lo uso para nada en mi día a día, pero bueno. Si nosotros ejecutamos esto, igual tardan 20 años ahora en terminar esto mientras se genera. Pero bueno, si nosotros lo ejecutamos, pues bueno, esto está generando el storybook y lo subirá. Le está dando una embolia a la terminal. Vale. ¿De qué va esto? Vale, si nos vamos a
la página de Chromatic, pues aquí ellos tienen como, o te aconsejan pues una manera de trabajar que básicamente es lo que os he contado, que construir tu storybook, que se hagan los test visuales, ¿no? Que lo revise alguien de tu equipo y si alguien lo revisa, pues y te da el aprobado de que esos cambios están guays, pues con eso valdría. ¿Qué más tiene Storybook? O sea, Chromatic. Bueno, de hecho, Chromatic está hecho por los de Storybook, ¿vale? Pues si nos metemos aquí, podemos tener varios proyectos, ¿vale? Y nada, pues aquí veríamos todas las builds que se han ido haciendo, ¿vale? En nuestro caso, pues ahora deberá aparecer una y bueno, aquí son las que he ido yo lanzando de prueba y demás. Y además de todo esto, ellos tienen un apartado que es Library, donde podemos ver nuestros componentes, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el avatar este que hemos visto antes, pues podemos verlo directamente aquí. Y está guay, por si, pues no sé, por si lo quieres ver aquí y demás. Puedes ver pues cómo ha sido el snapshot que le han hecho, ¿no? Porque al final hacen una imagen del componente tal y como está. Puedes ver la documentación, que aquí, pues esto es lo que veríamos en el storybook, que luego os enseñaré cómo verlo. Y pues todo ese tipo de cosas. Esto sigue construyéndose. Va a tardar un ratillo, así que, pero porque me va el ordenador a pedales, no sé por qué. Me lo mata el OBS. Vale, luego cuando se construya os enseño cómo queda, ¿vale? O si alguien tiene una duda y me quiere preguntar algo, pues sí, es el momento. Si no, tiro para adelante. Tengo una, pero igual prefieres al final. Como quieras, Diana. Si al final está construyéndose esto, así que, porque nadie habla, solo yo. Nada, pregunta si quieres, Diana. Sin miedo, si hasta que termine esto. No siempre se tienen, o sea, deberían de corresponderse con las props. Lo que pasa que, bueno, mira, te pongo un ejemplo, ¿vale? Em, debería de corresponderse con las props. Lo que pasa que una cosa son los controles que tú le estás diciendo al storybook que tiene que haber y eso se lo va a pasar como argumento al componente. ¿Qué pasa? Que si te dejas una por poner en el story, pues no te va a aparecer dentro del storybook, pero el componente sí que puede ser que la espere. Dice Osaritali, por ejemplo, se supone que sería una prop del componente. Sí, eso es. Bueno, mira, si nos abrimos ese componente, que no me acuerdo si es este. Vale, sí. Mira, ya he terminado esto. Vale, pues mira, aquí están las props. Es pues eso, un ejemplo, ¿no? de párrafo y pues nada, aquí habría la prop italic, que si viene bien, si no también. Si le viene un color, pues le pone el color, si no le pone black y demás, ¿vale? Pero no tiene por qué corresponderse. Si tú no le pones en la historia que tiene ese control, pues al final Storybook no le va a pasar nada, pero igual el componente sí que la espera. Entiendo que puedo no crear todos los controles que haya props, pero todos los controles corresponden a las props. Sí, también. Bueno, a ver, a menos que o sea, que también puedes meter un control que realmente no haga nada, ¿no? Que no le esté pasando nada al componente. O sea, un componente puede recibir una prop que realmente no hace nada con él. Pues aquí pasaría eso si metes un control que no corresponde con ninguna prop, ¿no? Y ya está. Vale. ¿Ha terminado esto? Y bueno, aquí sale un error y dice que bueno, que hay que revisar unos cambios y nos da un enlace. Si nosotros pinchamos en ese enlace, pues nos llevará
a la página de Chromatic y a esa build. Aquí nos aparecen varias cosas y nos dice, oye, mira que aquí hay un cambio y que está sin revisar, ¿no? Entonces, si nosotros quisiésemos revisarlo, le damos a Review Change y veríamos, él nos mostraría pues lo que había y lo que hay, ¿vale? Entonces, nosotros diríamos, ¿esto es correcto? Pues si es correcto, pues aceptaríamos o lo denegaríamos. Y si lo tenemos conectado con GitHub, pues depende del resultado de esto, pues tiraría para atrás el pull request o no. Y ya está. Sí, esto mola muchísimo. A mí me parece brutal. Eh, y no sé, al final, porque yo no sigo ese flujo de trabajo, ¿no? Pero entiendo que igual con diseñadores y demás puede venir bien, ¿no? Para enseñarles en vivo el resultado o demás. No sabré. Dime, Francis, tienen pinta de encajar en un proyecto mediano grande, ¿verdad? Bueno, al final, no sé, para mí lo de los tamaños es relativo, ¿no? La pinta de, vamos, la parte de Chromatic, pues bueno, si estás haciendo tú una librería solo, pues igual no tiene mucho sentido, ¿no? Porque eres tú el único encargado de ello. Y bueno, también te puede pasar, ¿no? De que igual cambies algo y algún estilo y pienses que va a hacer X y luego hace Y y no lo pruebas y bueno, al final esto sí que te muestra como dos imágenes, ¿no? Lo que había antes, lo que había ahora y ver si te corresponde y no lo has liado. Entonces, si es para un proyecto pequeño, mediano, grande, pues no lo sé. O sea, al final yo creo que todas las cosas con un poco de sentido común son aplicables, ¿no? No me gusta, en plan, seguir esa línea, ¿no? De, yo qué sé, por ejemplo, mucha gente dice, no, Redux solo vale para proyectos grandes, ¿no? O cosas así. Pues bueno, al final depende de, puede ser un proyecto pequeño y tener una complejidad alta y necesitas tecnología que te eche una mano, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé. No me gusta mucho en plan meterme en eso, ¿no? Para mí simplemente es tecnología y creo que está para ayudarnos en cualquiera de los casos. Y ya está. Jamás para pues hacernos perder tiempo o retroceder. Entonces, si en un proyecto se da la situación de que algo como esto pues entorpece más que beneficia, pues eh, habría que ver el porqué y si no, pues se quita y listo, ¿no? Vale. Em, vale, pues esto es Chromatic y creo que pues eso, que está muy chulo de ver. Sí. O sea, más que el concepto en sí, que es una pasada cromática en concreto. Hmm, bueno, eh, es lo que te digo, un Chromatic pues en sí yo lo usaría casi siempre, ¿no? Da igual si es pequeño o es grande, porque al final sí que te facilita pues el comprobar que el componente se ve bien y tampoco lleva mucho tiempo el comparar dos imágenes, ¿no? Le das ahí eh, a que están bien los cambios y ya solo se, mm, se aprueba el pool o te deja mergear el pool, ¿no? Entonces, pues, bueno, en sí yo creo que está bien, que puede ser útil para cualquier tipo de proyecto. Vale. Hay otra parte, la de generar estáticos de Storybook. Nada, a ti, Francis. Em, Y otra parte que es la de generar estáticos de Storybook. Al final, pues esto ahora mismo está corriendo en localhost en el puerto 6006, que es el que se levanta por defecto. Pero imaginad pues que nosotros queremos coger pues este Storybook y publicarlo en algún sitio, ¿no? Pues ya Storybook nos da un script que nos mete en el package JSON que si lo ejecutamos nos va a dejar todos los estáticos de Storybook para servirlos en cualquier, pues por ejemplo un Nginx o Apache, lo que más os guste, ¿no? Y nos lo deja en una carpeta que se llama Storybook Static.
¿vale? Entonces con eso ya podríamos hacer lo que nosotros quisiésemos, ¿vale? Pues ya os digo, subirlo a una máquina que tenga un Nginx en AWS o lo que sea. Y, y vale, hay otra parte que es la de, pues, coger esos estáticos y crearnos una imagen de Docker. Vale, Dani, no te preocupes, al final se queda grabado, así que lo podrás revisar, ¿vale? Em, vale, ¿cómo dockerizar Storybook? Bueno, al final esto no es tanto de Storybook, ¿no? Sino que, vale, lo voy a hacer un poco más chico para que quepa todo. Vale, eso es. Sino es más bien de, pues, de saber un poquito de Docker, pero que yo creo que, bueno, para copiar y pegar y para vuestras cosas, pues esto para todo tipo de estáticos os va a servir. Así que, pues bueno, os lo dejo aquí. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es crear un Dockerfile, que normalmente pues yo lo tengo en la raíz del proyecto. Y nada, pues partimos de una imagen Node. Esto es un Dockerfile se llama como multi-stage, ¿vale? Porque luego pasamos a otra imagen y cogemos lo que hayamos generado en la otra, ¿vale? Básicamente partimos de una imagen de Node y en ella le decimos dónde va a estar pues, nuestro directorio de trabajo y ahí copiamos el package JSON que lo necesitamos para ejecutar los scripts y saber qué dependencias instalar, copiar la carpeta public, en mi caso porque tenía imágenes y demás, copiar el src, que es donde está nuestro código, ¿no? Y copiar la carpeta del storybook, que son las historias, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, pues le decimos que tiene que hacer un yarn install y que después de hacer el yarn install tiene que ejecutar el comando que hemos visto antes, de que genera los estáticos. Y después, como lo que nosotros queremos es que nuestros estáticos se queden en este caso, en un Nginx, pues lo único que le decimos es que ahora parta de una imagen de Nginx y, y copie desde el builder, que el builder es es decir, aquí lo que estamos haciendo es darle un alias para que luego poder decirle, oye, cópiate del contenedor que se ha quedado ahí, cópiate esta carpeta que hay, que si os dais cuenta corresponde al Worddir, y el storybook static, que es lo que genera los estáticos, y pégala en el directorio de donde Nginx sirve los HTML, ¿vale? Y ya está, y con eso, pues ya tendríamos un Dockerfile que nos permitiría generar una imagen, que en este caso, pues podemos hacer un docker build -t y darle como nombre de imagen, en mi caso, yo le he puesto storybook-ficticia, dos puntos y va la versión, ¿no? Que en este caso le he puesto 001. Y el punto final es la ruta hacia el Dockerfile, ¿vale? Como ese Dockerfile está en la raíz, pues simplemente lo ejecuta, se crea la imagen y ya está. Una vez hecho esto, que tenemos esta imagen, podemos ejecutar este comando, ¿vale? Docker run. Y lo que le estamos diciendo aquí es que binde el puerto 80 del contenedor contra el puerto 80 de nuestra máquina, ¿vale? Y utilice la imagen que acabamos de crear. Entonces, si nos venimos aquí y ejecutamos este comando, ¿vale? Pues esto ya debería estar levantado, el Nginx, en el puerto 80, que si ponemos localhost y ya, pues debería de verse el storybook, ¿vale? Y aquí está, ¿vale? Entonces no tiene más intriga, ¿vale? Vale. Eh, también hay una parte de cómo integrar esto con Netlify, ¿vale? Netlify, como os comentaba al principio, es una plataforma que nos puede servir como continuous deployment y básicamente ahí lo que hay que decirle es, oye, cada vez que haya un push a mi repositorio, quiero que hagas ciertas cosas. En este caso, él te pide un comando para ejecutar, que en nuestro caso pondremos ya build-storybook, que es el que genera los estáticos, y luego hay que decirle el directorio de donde se quedan esos estáticos, que en nuestro caso es storybook-static, ¿vale? Una vez hecho esto ya no hay que volverlo a tocar, ¿vale? Esto es gratis, os podéis meter en Netlify y no me pagan nada además por hacer publicidad, pero bueno, si nos metemos aquí,
pues yo lo he subido pues para que lo veáis y así tenéis la URL de las slides y listo, y podéis tener todo aquí y ver pues las cosas que hemos estado viendo. Vale, cosas que me he dejado por comentar. Vale, lo de la documentación. Cuando os decía que si nosotros ponemos los controles, al final te lo autodocumenta, ¿no? Pues si os dais cuenta que hay una pestaña que pone Docs, pues si nos vamos a Docs, pues él ya te va a ir poniendo todas las props o todos los controles, mejor dicho, que tiene ese componente, ¿vale? Por ejemplo, el texto, que no está aquí porque igual no puse lo último, yo creo. ¿Vale? Pero bueno, por ejemplo, el botón tiene más. Y aquí podemos ir también modificando las cosas, ¿vale? Y, y bueno, está muy bien. Hay también otros add-ons de documentación que nos permite meter Markdown aquí, pues explicar algo del componente, por si además de mostrar las props, pues queremos pues explicar algo porque es especial o yo qué sé, pues como pasa en muchas guías de estilo que te dicen, no, mira, este componente se usa para esta circunstancia, ¿no? Pues todo este tipo de cosas se pueden hacer. Y, y ya está, creo. No me dejo nada. ¿Se pueden poner distintos ejemplos del mismo componente? Sí. Tú puedes crear tantas historias como quieras del mismo componente, ¿vale? Eh, lo que se suele ver mucho es, por ejemplo, tengo este botón y lo tengo imagínate que tuviéramos una prop que, pues lo de antes, size, ¿no? Y que dependiendo de lo que le pases, pues se va pintando de una forma u otra. Pues si escribiésemos otra historia, por ejemplo, Patton XL, pues aparecería aquí debajo y con el botón en XL, según las props que le hayamos pasado. Y ya está. Y si os dais cuenta, esto que pone aquí slides, y hay varias, realmente, o sea, Storybook no está pensado para hacer slides, ¿no? Pero me parecía una forma guay de hacer las slides y bueno, por eso lo he hecho así. Pero para él esto sería un componente, slides sería un componente y todo esto distintas historias. ¿Esto cómo se ve? Pues bueno, si nos vamos aquí a slides, aquí a stories, aquí, pues aquí vamos a ver que yo tengo varias, ¿vale? Y tú dentro de una story, vamos, del fichero stories, tú puedes exportar tantas como tú quieras, le das el nombre que tú quieras y lo exportas el componente con las props que tú quieras. Entonces podrías tener eso, un button con size XL, luego otra story con el size L y así. Entonces te irían apareciendo todas agrupadas dentro de la story button, pero debajo, pues las distintas que tú has escrito. Y, y ya estaría. Hasta aquí esto. Espero que os haya gustado y como pongo ahí, dejaré el repo cuando lo arregle un poco en Twitter y os dejo mi Twitter. Si tenéis preguntas, me podéis ir haciendo. Os voy a enseñar citicia.com. Vale. Gracias a ti, Diana, por venir. Y por sugerirlo, joder, si al final fue idea tuya. Vale, hay un curso en enero, lo que os he comentado al principio, que, pues que va a empezar en enero y es de React, ¿vale? Me va a faltar el ordenador, pero bueno, voy a intentar buscarlo. Si busco GraphQL, y si lo escribo bien, GraphQL. Vale, este es el curso. En este curso, básicamente lo que vamos a ver es React desde lo más básico hasta lo más complicado, pasando por clases, por hooks, em, y bueno, un montón de cosas. También se ve GraphQL
al final del curso y cómo hacer testing de nuestros componentes de React, pues lo vamos aplicando durante todo el curso, ¿vale? Para irnos acostumbrando. Son 30 horas y nada, pues quien esté interesado, pues que pregunte en ficticia o que les escriba al Twitter o les mande un correo o a mí por Twitter y demás. Así que nada, eso ha sido todo y muchas gracias y espero que os haya gustado. Así que si alguien tiene alguna duda o lo que sea, me puede preguntar ahora o si no más tarde por Twitter, como os parezca mejor. Vale, pues como veo que no hay dudas, pues nada, gracias. Venga, y lo que sea, pues eso, por Twitter.